Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la clase número 11 de la asignatura Sistemas de Radar. El día de hoy vamos a estar enfocándonos a un tema muy interesante, que es lo que tiene que ver con el control del tráfico aéreo. Por eso es que nuestro backing del día de hoy, pues, contiene nuestros aviones y la torre de control, para que podamos ambientar nuestra discusión del día de hoy. Así que vamos a comenzar eh, compartiendo la pantalla. ¿Okay? Y por supuesto, entonces vamos a eh, comenzar diciendo que el control de tráfico aéreo tiene que ver básicamente con el incremento en el servicio. Fíjense que al principio, cuando la aviación era prácticamente un hobby, los únicos objetos que estaban en el aire, además de los aviones, eran por supuesto los pájaros. Sin embargo, en la medida en que ya la aviación deja de ser un hobby de los hermanos Wright, pasa a ser un servicio tanto civil como militar, el número de aeronaves se incrementa y por tanto entonces se presenta la necesidad de controlar el vuelo de estas naves. Esa necesidad tiene que ver con dos aspectos importantes. Uno, lo que tiene que ver con las naves en vuelo, es decir, cómo guiar las naves para ir de una ciudad a otra, y la otra con las operaciones de aterrizaje y despegue. Muchas de las cosas que vamos a hablar el día de hoy, pues tienen que ver justamente con esos dos aspectos. Lo que tiene que ver con las aeronaves en vuelo, digamos, entre ciudades, y lo otro es las operaciones de aterrizaje y despegue. Bueno, en primera instancia, las primeras torres de control eran muy primitivas. Era simplemente una edificación elevada eh, que tuviera, digamos, un cierto alcance, que permitiera a la persona tener un alcance visual. La, la inspección del espacio aéreo se realizaba de manera visual. Y lo que sucedía entonces era que existía un canal de comunicaciones, digamos un radio, con el cual el controlador se comunicaba con el piloto para orientarle sobre los aspectos que yo acabo de mencionar, en particular con lo que tiene que ver con las operaciones de despegue y aterrizaje. Pero también para lo que es el tráfico entre ciudades, también es importante tener alguna referencia de otras cosas sobre la parte meteorológica. Y en este caso, más bien los pilotos eran los que le daban información al controlador de tráfico para decirle cómo estaba el clima en la región que habían estado volando hasta ese momento. Así que, como les decía anteriormente, el alcance era visual, las operaciones estaban severamente limitadas por distancia, pero adicionalmente por las condiciones atmosféricas. Si, obviamente, si había niebla o si había lluvia, tormenta, ya el operador aéreo pues no tenía suficiente alcance para poder servir, digamos, de mucha ayuda a los pilotos que estaban en vuelo. Entonces, una de las cosas interesantes que tiene que ver con esta asignatura es cuando nosotros incorporamos el radar a esta actividad, al control de tráfico aéreo. Entonces, en este caso, ya que el radar podía penetrar las condiciones meteorológicas de niebla, lluvia, etcétera, etcétera, si escogimos la frecuencia adecuadamente, entonces esto incrementaba el alcance del controlador de tráfico aéreo. Esta operación, pues, las estaciones seguían siendo edificaciones elevadas, como las que tenemos, por ejemplo, en la fotografía, ¿okay? Aquí ustedes tienen una torre de control, por ejemplo, en un aeropuerto. ¿Okay? Esto, de hecho, este que está aquí es el aeropuerto que tenemos en Newark. ¿Okay? Y aquí tenemos pues el aeropuerto de Atlanta. ¿Okay? Esto es, como ustedes pueden ver, se trata nuevamente de una edificación elevada porque todavía sigue siendo importante que los controladores tengan el contacto visual
con las aeronaves, especialmente cuando son las operaciones en tierra, que es lo que denominamos normalmente el taxeo. Entonces, por ejemplo, en esta torre de control que yo tengo aquí en mi espalda, pues una de las cosas que vamos a ver justamente, y que es común en todas las torres de control, es que tenemos ventanas por todos lados. Existe una visual de 360 grados alrededor de la torre, de manera que entonces los controladores puedan ver los aviones en todas direcciones, tanto cuando están en el aire como cuando están en tierra. Y eso es importante para poder nosotros orientarle sobre las operaciones, pues, valga la redundancia, que estamos tratando de controlar. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, esto sería una visual desde dentro de la torre de control. Fíjense entonces que el controlador tiene puros ventanales con los cuales puede ver la pista, además también puede ver las condiciones meteorológicas y por supuesto tiene los instrumentos acá, tiene los radares, además que tiene una cantidad de información extra también de parte meteorológica para a su vez pasar esa información a los pilotos para sus distintas actividades. Un detalle era que yo mencionaba que entonces el controlador tiene que ver tanto con las operaciones en tierra como con las operaciones en el aire. Y las operaciones en el aire también son importantes destacar que ese tráfico allá arriba en el aire se controla en base a lo que denominamos las aerovías y las altitudes. Las aerovías pues sería más o menos como una especie de autopista en el cielo, es decir, nosotros estamos acostumbrados aquí, nuestros vehículos viajan por autopistas, ¿verdad? Y adicionalmente nosotros tenemos que esas autopistas tienen varios canales horizontales de manera que algunos vehículos puedan ir separados, digamos, lateralmente, de manera que puedan cruzar por la misma vía sin chocarse entre sí. Es más, también estamos acostumbrados a la idea de que en algunas vías nuestras también tenemos que conectan una ciudad con otra ciudad. La misma vía sirve para ida y para vuelta, pero hay canales separados para la ida que para la vuelta. En el caso de los aviones, esos canales separados que estoy hablando para el caso de los automóviles en tierra, en los aviones ocurre es en función de las altitudes. Es decir, que las aerovías sería, digamos, la conexión principal que une dos locaciones, pero esa vía principal a su vez puede estar compartida por aviones que están volando a diferentes alturas. Estas aerovías se definen en base a la dirección angular, tomando en consideración el norte magnético, porque es lo que normalmente llevan los pilotos a bordo, llevan una brújula. Entonces, con relación al norte magnético, se numeran las aerovías en la dirección de las agujas de reloj. De manera que, digamos, un poco opuesto a lo que estamos acostumbrados como si somos un transportador que medimos los ángulos en la dirección inversa. Como les decía aquí, generalmente se usa la misma aerovía para volar entre dos destinos, pero para evitar que los aviones choquen entre sí, obviamente entonces se le asignan alturas diferentes. De hecho, la función de un controlador es mantener a los aviones dentro de estas aerovías y las alturas para garantizar no solamente que los aviones lleguen correctamente a su destino, sino también obviamente para evitar que exista algún accidente en el aire. Fíjense, por ejemplo, este controlador de tráfico aéreo, este es un controlador en la Ciudad de México. Él tiene aquí, en este radar, tiene pintadas las aerovías, ¿okay? Entre las distintas ciudades. Y entonces, los aviones son estos punticos que ustedes ven acá, ¿okay? Y entonces, él puede, la función de él es mantener a los aviones dentro de esas aerovías para poder llevar a los aviones desde una ciudad hasta la otra. Entonces, hemos mencionado que el controlador tiene que darle órdenes
a los pilotos para que se mantengan en las aerovías, pero para que esto pueda ocurrir, él tiene que saber dónde están los aviones, tiene que conocer la posición y la altura de todos los aviones que están en su espacio controlado. Y entonces resulta que el radar que nosotros hemos visto anteriormente ya no es suficiente, es necesario para esta acción de contar con más de un sistema de radar. Utilizamos lo que denominamos el radar primario y el radar secundario, que tienen características distintas. El radar primario es básicamente lo que nosotros hemos estudiado a lo largo, digamos, de la asignatura. Es decir, es el radar de mayor alcance del sistema, es el que puede ver a gran distancia. Para que este radar pueda tener esas características, tiene que tener un PIRE grande. Eso significa que debe tener una alta potencia de salida y además una antena de alta ganancia. De esa manera, puede poner una señal muy, muy lejos. Y además, para poder recibirla, también la antena receptora, que generalmente la misma transmisora, también debe tener una gran ganancia. Como dice aquí, en muchas ocasiones utilizamos la misma antena, tanto para transmisión como para la recepción de los pulsos de radar. Así que, de acuerdo a la definición que nosotros dimos en clases anteriores, este sería un radar monoestático. El problema que ocurre acá es que estos radares primarios solamente me van a proveer información de azimut y de distancia de los aviones, pero normalmente carecen de información sobre la altura a la que está volando el avión. Si se trata de pocos aviones no hay mucho problema, pero si yo tengo que estar trabajando en un aeropuerto que tiene mucho tráfico y justamente acabo de decir que yo voy a ubicar los aviones en diferentes alturas, yo debo conocer la altura de los aviones. Y eso, pues ya acabo de mencionar que esa información no nos la provee el radar primario. Entonces, vamos a necesitar alguna ayuda al respecto. Una de las funciones del controlador es mantener a los aviones separados. Normalmente la separación horizontal debe estar alrededor mínimo de 4 kilómetros y la separación vertical puede ser de unos 500 pies, unos 150 metros. De manera que entonces, verticalmente los aviones, vamos a decir, están mucho más cerca que horizontalmente. Quizás ustedes se estarán preguntando a qué se debe esto. El problema está en que cuando los aviones vuelan, producen perturbaciones en el aire. Este avión que nosotros estamos viendo acá, ¿verdad?, va a producir detrás de sí una estela, una perturbación, una turbulencia atmosférica. Y otro avión que viene atrás va a ser afectado por esa turbulencia. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a ver cuando ocurre eso, cuando tenemos esas turbulencias allí, es que si el avión que está atrás no está avisado, no está suficientemente alerta, pues puede caer en una situación de riesgo. Para hacer, digamos, la comparación de una cosa con la otra, pues yo les voy a mostrar algo que es más visible que lo que ocurre, porque esas perturbaciones no son visibles normalmente en el aire. Pero imagínense que en lugar de ser un avión, esto fuera un barco. Entonces, cuando el barco va en el agua, el barco va a producir una estela detrás de sí. ¿Okay? Y si viene otra lancha detrás y cae en la estela, eso va a producir unas ondulaciones que van a hacer que se afecte el control del barco que viene atrás. Si es un barco pequeño, sobre todo, como les decía, puede ser afectado mucho por esas estelas y entonces para evitar eso hay que mantener una distancia horizontal entre los barcos. Bueno, lo mismo sucede con los aviones. A fin de cuentas, el aire es un fluido, como el agua. Así que tenemos que tener las mismas precauciones. Eso que yo acabo de mencionar de las estelas, ¿verdad?, que ocurren en el agua, también ocurren en el aire. Y es justamente una de las funciones que debe tener un controlador de tráfico aéreo. Horizontalmente tenemos que mantener esos aviones bastante distantes entre sí, mínimo 4 kilómetros, para que esas
estela no afecten a los aviones que tienen detrás. Es decir, existen muchos casos donde han habido accidentes aéreos que han sido producidos precisamente por esos vórtices. Aquellas personas que ven los programas de televisión de National Geographic tiene una serie de programas que se llama Mayday, investigación de accidentes aéreos. Y si uno se mete en esos programas, va a encontrar que hay algunas ocasiones en las cuales han descubierto que un accidente aéreo fue producido por la estela de un avión grande que iba adelante y afectó a un avión que venía justo detrás. ¿Okay? Por esa razón es que le decía que es importante la distancia horizontal. La distancia vertical se ha normalizado más o menos unos 500 pies, son 150 metros de altura, de diferencia entre las alturas que deben mantener los aviones. Entonces, como yo les comentaba anteriormente, el radar primario no tiene forma de identificar a los aviones. No solamente en altura, sino que además no puede decirnos de qué vuelo estamos hablando. En el pasado, y sobre todo cuando se trataba de aeropuertos pequeños, que no tenían tampoco muchos recursos para ayudar a controlar el tráfico aéreo, pues generalmente se disponía de un solo radar y que era un radar primario. Entonces lo que se hacía era que el controlador de tráfico aéreo lo que hacía era que escribía sobre la pantalla de vídeo con un lápiz de cera para seguir el curso de las aeronaves y después las borraba cuando ya el avión había aterrizado. Pero obviamente que eso no es práctico si yo tengo que estar manejando un espacio aéreo donde hay 20 o 30 aviones en el aire y yo tengo que estar pendiente de todos ellos. Entonces, para resolver ese problema, tenemos lo que se denomina el radar secundario. Este radar secundario es en realidad un receptor, es decir, estrictamente no es un radar, es más bien un transpondedor. Se transmite una señal de interrogación desde la torre de control hasta el avión la recibe, la procesa y la devuelve. Por tanto, en realidad existen dos enlaces de comunicación allí. Uno es la señal de la torre de control al avión y otro que es el enlace en la dirección opuesta. Ciertamente no es un eco de radar. ¿Okay? Este radar secundario utiliza una antena separada de la antena de radar primario, pero la señal de interrogación pudiera ser la misma señal de radar primario en algunas ocasiones. Un detalle que sí podemos ver, y en esta fotografía, es que en muchas ocasiones se aprovecha la infraestructura de radar del aeropuerto para colocar las dos antenas. Entonces, nos podemos encontrar, por ejemplo, que esta antena que está aquí abajo es radar primario y la antena que está arriba es radar secundario. Este tipo de antena, si nosotros comparamos la forma de esta antena con la que está aquí abajo, nos vamos a conseguir con una situación interesante. Obviamente la antena de abajo es una antena que tiene una forma adecuada para producir lo que denominamos un pencil beam, aunque como hemos dicho en algunas ocasiones, me interesa muchas veces tener una alta ganancia cerca del horizonte y va disminuyendo con la altura utilizando un diagrama de radiación cosecante cuadrado. Pero el radar secundario utiliza un patrón distinto. Me interesa un patrón que tenga un lóbulo grande en la dirección vertical para que yo pueda recibir los aviones a todas las alturas posibles. ¿Okay? Por eso es que ustedes ven que en la parte vertical la altura es más pequeña. Recuerden que en una antena, al yo disminuir la dimensión a función de iluminación, se incrementa el ancho del lóbulo. Por otro lado, en la dirección horizontal, sí es una antena grande para producir un lóbulo estrecho que me permita separar fácilmente las comunicaciones entre los distintos aviones. Bueno, como les decía, entonces estas dos antenas giran solidariamente una con la otra, de manera que entonces la información que yo paso de radar secundario complementa a la información de radar primario que está apuntando en la misma dirección en ese momento.
Entonces, como comentaba anteriormente, se envía al transpondedor una señal que se denomina señal de interrogación. Esa señal puede ser el mismo pulso de radar primario, con una modulación apropiada para ser recibido, o puede tener un transmisor independiente. Entonces, en este caso, la antena que yo había puesto arriba ahora va a ser transmisora receptora para la señal de interrogación. Entonces, un detalle interesante con esto es que esto se comporta entonces como un sistema de comunicaciones ordinario, ya no es un radar estrictamente. Por tanto, la variación de la densidad de potencia va a ser una ley distinta. En lugar de ser el inverso de la cuarta potencia de la distancia, como ocurre en el caso del radar primario, en el caso del radar secundario, la variación de la densidad de potencia es con el inverso del cuadrado de la distancia. Y por esta razón requerimos entonces un pire menor. Ya no es necesaria una potencia tan grande de transmisión. La potencia puede ser más pequeña para el caso de este radar secundario. Entonces, ¿qué hacemos con la señal de interrogación? Bueno, entonces el avión recibe la señal de interrogación desde la torre de control y contesta. Normalmente utilizamos, para evitar interferencia, utilizamos una frecuencia diferente para la interrogación que para la respuesta. Y contesta con varias informaciones. Contesta con dos informaciones básicas y algunas optativas. La información básica con la que contesta el radar secundario es con el identificador del vuelo. Ese código se programa en el radar secundario cuando el avión ya está haciendo sus operaciones de despegue. De hecho, durante el inicio del taxeo. De manera que entonces cuando ya el avión se pone en movimiento en el aeropuerto, ya tiene un identificador de vuelo programado. Entonces, esa información del identificador de vuelo se manda, es la primera respuesta que se manda allí por el radar secundario. Y la otra información que también se manda es la altura. ¿Okay? La altura se mide con el altímetro que está a bordo del avión. Entonces, de hecho, sobre todo los aviones grandes hoy día tienen más de un altímetro. Pero, digamos, en términos generales lo que me interesa es la altura. Entonces, esa información de altitud y el identificador de vuelo se envían de vuelta a la torre de control. Pero como les digo, hay informaciones optativas que se pueden mandar allí. Hay informaciones, por ejemplo, como la velocidad del aire, puede ser importante enviar esa información, la potencia de los motores y alguna otra información. Hoy día, con los sistemas digitales, es posible enviar una gran cantidad de información a la torre de control a través de estos canales de radar secundario. Ahora, ya hemos enviado el identificador de vuelo. ¿Qué hacemos con el identificador de vuelo? El identificador de vuelo se despliega en el PPI y se despliega junto con el eco de radar del avión. Fíjense que el eco de radar lo produce el radar primario y entonces lo que estamos haciendo es que le hemos agregado en el PPI el identificador de vuelo. Así que eso es lo que ustedes normalmente han visto quizás en algunas películas, que al lado de los ecos de radar aparece un número que es el identificador de vuelo. E inclusive también en aplicaciones militares, obviamente yo no tengo un transponder porque se supone que el otro es un avión enemigo, entonces se le coloca un identificador localmente. Por ejemplo, en la película esta a que hemos hecho referencia durante todo el curso, la película La Guerra de las Malvinas, si ustedes ven el PPI del operador de radar, él tenía unos códigos allí puestos para identificar a los aviones argentinos. Por eso los códigos habían sido colocados por el propio radar del barco y no por los aviones argentinos, porque ellos no iban a estar actuando como transpondedores. Muy bien. Además de los radares que nosotros hemos descrito, el radar primario y el radar secundario, tenemos otros elementos que ayudan al controlador. Estos son los que denominamos ayudas a la navegación aérea. Bueno, en realidad no solamente ayuda al controlador, también ayudan al piloto. Una de estas ayudas que vamos a describir ahora
se despliegan en la cabina del piloto, no tanto en el controlador. El primero de ellos justamente es el VOR. ¿Okay? Estrictamente hablando, digamos, estas ayudas no son radares, pero complementan la información de radar para ayudar justamente en el vuelo. Entonces, el primero de estos dispositivos, y además quizás uno de los más antiguos, es el VOR. El VOR se denomina radiofaro omnidireccional de alta frecuencia. Consiste entonces en un transmisor en tierra que emite una señal codificada. Y la idea es que el avión, cuando recibe esa señal, indica el ángulo en que se halla con respecto al faro. Cuando lo mostremos en el gráfico, creo que vamos a poder aclarar un poquito mejor esto. ¿Okay? Entonces, en realidad el sistema contiene no una antena, sino contiene un conjunto de antenas. En primera instancia, hay una antena omnidireccional. Esa antena omnidireccional transmite lo que denominamos la señal de referencia. Y luego tengo un arreglo de antenas que producen un haz estrecho que gira en el espacio, como dice ahí en la gráfica, unas 30 veces por segundo, ¿no? Como si fuese una señal de radar, solo que obviamente es mucho más rápido, ¿no? Si son 30 veces por segundo que se está dando vuelta, es mucho más rápido que la señal de radar, que normalmente daría una vuelta por segundo o más lenta. Entonces, este arreglo de antenas, ¿verdad? Como ya sabemos, cuando estudiamos Phased Array, nosotros podemos controlar la dirección en la cual apunta un arreglo de antena a través de la diferencia de fases entre ellas. Así que en este caso lo que se hace es que se juega con las fases de cada una de las antenas que forman parte del arreglo, de manera que entonces ese conjunto es lo que produce ese haz. Como ustedes van a ver en las fotos a continuación, el número de antenas es bastante grande, precisamente para poder cubrir los 360 grados, a diferencia, por ejemplo, de lo que yo mostré en caso de algunas antenas de Phased Array que eran planos. Aquí en este caso las antenas están ubicadas en una forma circular alrededor de la antena de referencia. Una de las cosas es que la fase con la que nosotros controlamos las antenas adicionalmente está vinculada, ¿verdad? con la señal que yo estoy emitiendo desde la señal de referencia. Es decir, como estoy cambiando la fase para poder hacer que la apunte en una dirección diferente, esa fase obviamente también va a ser distinta que la de la señal de referencia. Y yo lo que puedo hacer es sincronizar, por decir una palabra, esa fase que tiene la señal en una determinada dirección, precisamente con el ángulo en que está apuntando en ese momento el arreglo. Así que entonces, vemos aquí que la fase del arreglo varía con relación a la fase de referencia emitida por la antena omnidireccional de manera sincronizada. Esa es la parte importante que quería escribir hace un rato. La fase está sincronizada con la antena de referencia, de manera que entonces la fase que yo estoy percibiendo acá sea igual a la dirección angular del lóbulo principal de la señal rotante que tenemos aquí. Vamos entonces aquí esto en forma gráfica. Fíjense, aquí del lado izquierdo tenemos justamente por una parte, tenemos una antena de referencia. Esa es una antena que tiene un patrón de radiación omnidireccional y irradia la señal en todas direcciones. Y tanto que tengo un conjunto de antenas que están aquí abajo, ¿verdad? Que hemos dicho que rotan, ¿okay? Es decir, el haz que ellos producen es un haz estrecho y ese haz gira, como dice acá, es una pencil beam, ese haz gira 360 grados, unas 30 veces por segundo. Entonces, la fase de esta señal que yo estoy mandando por aquí se compara con la fase de la señal de referencia que está siendo producida por la antena omnidireccional. Y esa diferencia de fase es la que llevamos un instrumento que está a bordo del avión. Así que entonces
el instrumento, ¿verdad? Tengo una flecha que está apuntando en la dirección de la proa del avión, y tengo una escala que gira, como si fuese la escala de una brújula. Así que entonces esto lo que me dice es en qué dirección estoy recibiendo la señal del radiofaro. Y no la estoy observando con una brújula, sino que la estoy usando con la diferencia de fase que lleva la señal que estoy recibiendo. Así que cuando yo recibo una señal acá, hay una diferencia de fase entre esto y la señal omni que estoy recibiendo de la antena unidireccional. Normalmente son dos frecuencias para evitar interferencia. ¿Okay? ¿Sí? Entonces lo que yo voy a observar es justamente en qué dirección me estoy moviendo yo con relación a el radiofaro. Entonces justamente es como una especie de brújula, pero en cuyo caso en lugar de apuntar al norte magnético, me está apuntando en la dirección que está esa vía que viene del radiofaro hacia el avión. Creo que en la siguiente lámina puedo mencionar eso mejor. Okay. Aquí nosotros tenemos una vista típica, por ejemplo, de una instalación de un board. De hecho, adicionalmente, esta estación que está acá no solamente es un board, sino también un DME que voy a mencionar más adelante en nuestras láminas. Entonces, como ustedes pueden ver, esto está ubicado cerca del trayecto de aterrizaje de los aviones, como sucedería con un faro que está orientando los barcos para poder llegar a puerto. Y esto que está aquí son justamente todas esas antenas que vimos en la lámina anterior. Entonces, al cambiar la fase con que alimentamos estas antenas, pues lo que cambia justamente es la dirección en la cual se está irradiando. Y por tanto, esto gira como si fuese una señal de radar en el espacio. Y esta que está aquí es la antena de referencia. Aquí tienen ustedes otra estructura, ¿ok? En este caso, adicionalmente, esto contiene información Doppler, pero digamos lo que me interesa mostrar acá es, de nuevo, la antena omnidireccional que está aquí en el centro y el conjunto de antenas que están acá, que forman el arreglo. Ups, se me fue. Ajá. El conjunto de antenas que conforman el arreglo. Esta malla que ustedes ven acá es para hacer lo que llamamos un plano de tierra. ¿Qué sucedería si yo no tuviese la malla? Pues lo que va a suceder es que, obviamente, estas antenas son monopolos de cuarto de onda. Para hacer la otra mitad, ellos se apoyarían, digamos, en las reflexiones en el suelo. El problema que nosotros vamos a tener acá es que las condiciones del suelo no son uniformes a lo largo del día y de las estaciones del año. Cuando el suelo está húmedo, su conductividad aumenta, cambia sus propiedades eléctricas. Cuando está húmedo, cuando está seco, cuando está caliente, cuando está frío, etcétera, etcétera. Para independizar la operación de estos del suelo, entonces lo que se hace es que se establece un plano de tierra elevado y esta malla, obviamente, deja pasar la lluvia. Así que si llueve, la señal no es afectada por las propiedades del plano de tierra, porque no cambian si está seco, si está húmedo, etcétera, etcétera. Si aquí llueve, como esta es una malla perforada, pues la lluvia cae en el suelo que está aquí abajo, pero básicamente el plano en el cual rebota la señal para hacer el otro cuarto de onda, para hacer el dipolo de media onda de esa antena, va a operar siempre de la misma manera, independientemente de si llueve o no. ¿Okay? Este radar, por cierto, se parece en cierta manera al que tenemos en Maiquetía. Más adelante vamos a mostrar algo de eso. Bueno, aquí está justamente lo que yo les estaba comentando. Cuando el avión vuela, él va a recibir estas señales. Por ejemplo, este avión viene volando por aquí y
el controlador y él se viene guiando por este board. Que está acá. En todo momento él va recibiendo el ángulo que él tiene con respecto al board. Y en un determinado momento el controlador de tráfico aéreo le dice que él tiene que girar en un cierto punto para alinearse con la cabecera de la pista. ¿Y cuando va a ocurrir eso? Cuando él se encuentre con que el ángulo que tiene con este board que está acá sea un determinado número. O sea que él constantemente va a estar viendo esa aguja, esa brújula, que se va a estar moviendo porque a medida que se mueve el ángulo con respecto al board va a ir cambiando hasta que llega el momento donde tienen que hacer el cruce. Así que él cambia su trayectoria de aquí para esta dirección, y en ese momento él se va a alinear con el otro board que está acá. En este caso, este aeropuerto tiene dos boards. En Venezuela no tenemos eso. Los escasos aeropuertos que tienen board aquí trabajan con uno solo. Bueno, entonces ahora él utiliza la señal de este board para trazar una ruta de aproximación en la dirección en la que está la pista, que es la que está de este lado, ¿verdad? Y luego finalmente, ya cuando está muy cerca, si ya cambia de sistema de guía, para entonces utilizar lo que denominamos el ILS, que es el sistema de aterrizaje por instrumento, que describiremos luego. Bien, esto que está aquí quería mostrar justamente para que no sean, digamos, siempre una referencia a lo que ocurre en otros países, pues esto que está aquí es Maiquetía. ¿Okay? Ese es nuestro aeropuerto, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. ¿Okay? Esta es la pista principal. Y hay una pista secundaria aquí, que es la pista 27, la cual normalmente pues no se usa en operaciones civiles, ¿okay? Pero es una pista que está allí. De hecho, en realidad, eso era la pista que tenía el antiguo aeropuerto. Antes de que existiera esta pista que está aquí, las operaciones se hacían sobre esta pista, porque el aeropuerto como tal estaba de este lado. ¿Okay? Luego muestro un poquito sobre eso. Hoy día, ustedes saben que todas las operaciones, tanto nacionales como internacionales, están de este lado. De este lado está el aeropuerto nacional y de este lado está el aeropuerto internacional. A lo que se refiere a las personas. Pues. Entonces, y nosotros tenemos que el antiguo aeropuerto estaba de este lado. Ahora, donde estaba el antiguo aeropuerto, donde está la aduana aérea de Maiquetía. Como les digo, entonces, este era el aeropuerto viejo, esta era la pista vieja, la cual todavía está operativa para algunas ocasiones, se hace uso de ella, pero principalmente la pista principal de nosotros es esta que está aquí. Es la pista 10, cuando la vemos desde este lado, ¿okay? Y la pista 28, cuando está de este lado. Eso es bien importante. Una misma pista tiene dos numeraciones, dependiendo de por qué lado de la pista le está llegando. ¿Okay? Puede ser muy importante que el piloto pueda, creo que tengo alguna foto por ahí para poder mostrar esos números. Es importante que el piloto sepa que está entrando correctamente en la pista, que no está entrando en dirección opuesta, ese tipo de cosas. Por eso es que la misma pista tiene dos numeraciones. Del lado izquierdo, vamos a decir aquí, que sería para nosotros el lado oeste, ya que el norte está por acá. Aquí está el lado oeste y este es el lado este. En Maiquetía se aterriza y se despega en esta dirección, de oeste a este. Sin embargo, existe la posibilidad de que por alguna cosa rara fuera necesario que un avión aterrizara en la dirección opuesta, y por eso también tiene una numeración del otro lado, por si fuese necesario. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con el board? El board está aquí. ¿Okay? Aquí es donde ustedes ven lo que dice Playa Verde. ¿Okay? El board está muy cerca de Playa Verde. Ustedes ven, no está sobre la pista, está a una cierta distancia de la pista. ¿Okay? Y su función es llevar el avión
suficientemente cerca de la cabecera de la pista, porque después de ahí en adelante se van a hacer cargo los otros sistemas de radioayuda. O sea, el BOR no se utiliza estrictamente para el aterrizaje, sino se utiliza más bien para el establecimiento de las aerovías. Bueno, entonces, volviendo sobre este particular, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito. Ok, ahí tenemos un acercamiento de dónde está el BOR. Ok, aquí están unas playas con unos nombres muy exóticos que no vamos a mencionar aquí, pero los que conocen, esto se llama Urbanización Atlántico, esto que está de este lado. Y para este lado están esas playas con estos nombres exóticos. Entonces, todo este terreno está cercado, de manera que no pueda ser invadido ni se hagan construcciones en esta zona, porque eso afectaría el funcionamiento del BOR. Entonces, pero el BOR no es todo esto. El BOR nada más que este pedacito que está aquí. Así que vamos a hacer un acercamiento adicional. Ok, ahí tienen ustedes el BOR. Fíjense que es muy parecido a que yo les mostré en una foto anterior. ¿Verdad? Es decir, aquí tenemos la antena omnidireccional. Este es el arreglo de antena y este es el plano de tierra. Y todo lo demás es arena. Todo lo que más que queda por allí alrededor de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver tenemos aquí otra vista del aeropuerto de Maiquetía, ahora de nuevo ya enfocándonos pues hacia la operación ya de qué es lo que vería un piloto que se está acercando. Nuevamente, vemos aquí, de este lado está el mar, está al norte, este es el acceso oeste, por el cual están llegando normalmente los pilotos, y por supuesto aquí al lado derecho tenemos las operaciones de embarque y desembarque de pasajeros. Este que está de este lado es el aeropuerto internacional y este que está aquí más chiquito es el nacional. Entonces, y esto que está aquí pues son las rutas internas por las cuales se desplazan los aviones. En esa operación que denominamos el taxeo. ¿Okay? O sea, estas rutas internas no son pistas de aterrizaje, sino que son caminos por los cuales andan los aviones. Normalmente los aviones para despegar vienen por esta vía, ¿okay? Que usan aquí a la derecha y aquí toman camino acelerando hasta que llegan a lo que denominamos la velocidad V1, que es la velocidad a la cual se llama la velocidad de toma de decisiones, en la cual el piloto tiene que tomar la decisión si despega o aborta el despegue. Es decir, que el V1 está ubicado más o menos a la mitad de la pista. El piloto tiene, el copiloto, perdón, tiene la función de implicarle al piloto cuando alcanza la velocidad V1 para despegar. Este es la cabecera de la pista, como les decía, aquí está marcada como pista 10. ¿Okay? Está marcado como pista 10 y evidentemente este es un avión que está aterrizando en este momento. Ok, aquí no se ven bien, en esta fotografía no se ven las balizas que están por aquí. Ok, no, en la foto no se ven bien, pero creo que tengo la foto. Las balizas son indicaciones luminosas, son luces que hay en el aeropuerto para orientar también visualmente a los pilotos. Okay, esas están en la cabecera de la pista, justo en la línea de aterrizaje, de manera que el piloto se puede guiar por esas luces en el último momento, suponiendo que no tuviera aterrizaje por instrumento, si tuviera que hacer un aterrizaje visual, que nos ha tocado en Maiquetía muchas veces hacer aterrizaje visual, y en la mayoría de los aeropuertos del interior se aterriza visualmente. Muchos aeropuertos del interior no tienen ILS, ni ninguna radioayuda exótica. Bien. Ok, aquí tenemos una vista lateral de lo mismo, este es el mismo avión que vimos anteriormente, visto de lado, y aquí sí se logran ver un poquito las balizas. Ok, yo creo que tengo una foto mejor. Ok, aquí tenemos una foto diferente. Ok, fíjense ustedes, el avión vino por la pista de taxeo, por acá, dio la vuelta, ok, y se está preparando para
entrar en la pista principal que está aquí. Y fíjense, esto que está aquí abajo, estas son las luces de que yo ya hacía referencia anteriormente. Esas son las balizas y como ustedes pueden ver están alineadas con el eje de la pista principal. Así que un piloto cuando está aterrizando se guía por estas luces para saber justamente que aterrice justo en el medio de la pista principal. Bien, ya he mencionado anteriormente que algo sobre el ILS, que es el sistema de aterrizaje por instrumento. Este es un sistema que ha sido normalizado en todo el mundo por la Organización Internacional de Aviación Civil. Este sistema permite que un avión se pueda guiar con mucha precisión durante la aproximación a la pista de aterrizaje e inclusive hasta después que el avión ha puesto las ruedas en la pista. El ILS nos permite que un piloto pueda establecer una ruta de descenso, lo que llamamos una senda de descenso. ¿Okay? Si está aterrizando manualmente, él se guía por el ILS, de todas maneras. Pero inclusive esto permitiría el aterrizaje en condiciones en las cuales el avión debería aterrizar en forma autónoma, porque el piloto no tenga absolutamente ninguna visual, entonces no tenga posibilidad de controlar él directamente el aterrizaje del avión. También el sistema autónomo del avión pudiese aterrizar un avión en estas condiciones utilizando el ILS, pero digamos generalmente los pilotos aterrizan en forma manual. Entonces, como dice acá, el ILS consiste de dos subsistemas independientes. Uno de esos subsistemas permite la ubicación lateral, ¿okay? Proporciona una guía lateral para ubicarse con relación al eje de la pista, más o menos como lo que hacían las luces de balizaje en la fotografía anterior que les mostré, solo que en este caso, en lugar de ser señales luminosas, son señales de microondas. ¿Okay? El otro sistema establece lo que denominamos una guía vertical, y eso establece lo que denominamos dos planos, que vamos a ver luego gráficamente. Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una serie de antenas que constituyen un arreglo que se denomina el localizador, el localizer. ¿Okay? Esa antena está situada a unos 300 pies, perdón, a unos 1000 pies, unos 300 metros del final de la pista. Y en realidad es un arreglo que puede tener, como dice aquí, 8, 14, hasta 24 antenas direccionales de tipo periódica para que sean de banda ancha. ¿Okay? La función de esto es que si el avión se desvía horizontalmente, eso básicamente vamos a tener aquí, va a haber cambios de fase en la señal recibida y por tanto eso va a permitir que el piloto tenga una indicación de que tanto está desviado del eje de la pista. Esto es entonces lo que denominamos pues, los planos sigma y beta. Perdón, sigma y lambda. Beta es el plano de tierra donde está ubicado pues, el aeropuerto. Entonces el plano lambda es lo que denominamos la senda de descenso por la cual el piloto viene descendiendo hacia la pista. ¿Okay? Y el plano sigma es el plano vertical, el que se tiene que estar moviendo. Entonces justamente lo que les decía, en la dirección del plano lambda, él tiene información horizontal para tratar de ubicarse y eventualmente puede llegar a ubicarse sobre el plano sigma, que es el que está sobre el eje de la pista. Y la señal del plano sigma le va a dar indicación vertical, ¿okay? Para establecer, digamos, el ángulo de llegada para luego entonces enderezar. ¿Okay? Dice aquí con la información de la frecuencia se establece un trayecto de aterrizaje. Estoy leyendo directamente porque no me quiero desviar.
¿Ok? La idea es que el piloto se alinee directamente con la cabecera de la pista y luego esto lo lleve a lo largo de todo el proceso de aterrizaje. Como dice, el sistema puede apoyar al piloto durante el aterrizaje manual, como yo les decía hace un rato, pero también puede trabajar con un sistema autónomo. Estas son más o menos las antenas que uno puede encontrar en el primer aeropuerto que tiene ILS. Aquí tienen, digamos, un conjunto de antenas. ¿Okay? Estas son relativamente pocas. Aquí tienen un número mayor de antenas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Aquí hay 14 antenas. ¿Okay? Y este que está aquí arriba tiene un número todavía más grande. Este debe ser de 24, no las conté. ¿Okay? Y como ustedes pueden ver, esto está ubicado en la cabecera de la pista. Adicionalmente, ustedes ven unas luces de balizaje acá porque es posible que esa pista se utilice en las dos direcciones. En el caso de Maiquetía, nosotros no tenemos balizaje del lado de la pista 28, solamente del lado de la pista 10. Porque normalmente, como les decía, Maiquetía se despega y se aterriza de oeste a este. Ok, vamos a ver. Esto es Maiquetía. Ahora estoy ubicado del lado este. ¿Okay? Es decir, al final de la pista. Esto que está aquí, el final de la pista. No tengo aquí un acercamiento, pero aquí debería haber un número 28 escrito en el piso. ¿Okay? Que es el identificador de esta pista cuando uno viene desde la dirección este. Y en la otra dirección está pintado el número 10, que sí lo vimos en la foto anterior. Y esto que está aquí es ese arreglo de antenas a que yo he hecho referencia. Esto es el ILS. ¿Okay? Aquí sale como inclinado, pero realmente está perpendicular al eje de la pista. Entonces, vamos a ver. Ajá, esto es visto desde arriba. Aquí ven el número 28, que yo le había hecho referencia anteriormente. Esta es la cabecera de la pista. Ven que las antenas están separadas de esto. Nuevamente, como dice, han separado unos 300 metros de la cabecera de la pista. Entonces, este conjunto de antenas que están aquí, que si lo pueden ver que está perpendicular a la pista, este arreglo de antenas es el ILS de Maiquetía. Entonces, esto es el que proporciona esa información para hacer esos planos horizontal y vertical a que yo he hecho referencia anteriormente. Ok, vamos a hablar ahora de otro sistema. Este es un sistema que es más reciente. Tanto el ILS como el BOR existen desde la época, digamos, desde hace mucho tiempo. Eran sistemas esencialmente analógicos. Tanto el ILS como el BOR son sistemas analógicos. De hecho, como les decía, el ángulo de fase es una cantidad analógica. Lo que se hace es que se hace una comparación entre la fase de referencia de la señal omnidireccional con la señal directiva y ahí sacó la información de ángulo en el caso del BOR. En el caso del ILS también la información analógica. Pero el DME es un sistema digital. ¿Okay? Es un sistema telemétrico de medición de distancia. Como dice acá, está reemplazando a la radiobaliza en muchas instalaciones aeroportuarias. La radiobaliza me refiero al BOR. ¿Okay? Y como les decía también en algunas ocasiones, los DME están ubicados en la misma instalación física donde está el BOR. O sea, una misma antena puede cumplir las dos funciones. Cumple como antena de referencia para el BOR, pero además es la antena del DME. Como les mostré en alguna foto anterior, creo que tengo otra similar de este lado. ¿Okay? Proporciona entonces una información de distancia hasta la estación en tierra a lo largo de la senda de descenso. ¿Okay? La senda de descenso que nosotros veíamos en el gráfico anterior, donde teníamos los planos sigma y el plano lambda. Es la intersección de los dos, es la senda de descenso. Y entonces lo que va a hacer el DME es que a lo largo de la senda de descenso, él me va a decir a qué distancia estoy de la pista en última instancia. ¿Okay? Se utilizan un conjunto de frecuencias. ¿Okay? Tengo unas frecuencias que están entre 978 y 1213 MHz con un gran número de canales que pueden variar de 200 a 400 canales.
Ustedes se preguntarán por qué tantos canales para evitar la posibilidad de una interferencia con algunas otras señales, ya que en esas bandas existe también en ocasiones otros servicios. Entonces, de manera que evitar la interferencia, pues el sistema del avión puede trabajar en cualquiera de estos canales. Y esos canales se sintonizan automáticamente al sintonizar el localizador. Es decir, ese localizador que nosotros hemos hablado antes del ILS, también esa información se manda al avión para que se sintonice con uno de los canales del DME. ¿Okay? Entonces, ¿cómo opera el DME? Bueno, de nuevo, también tiene un transponder. Lo que hace el avión es que interroga, en este caso es el avión el que envía la señal de interrogación al DME. ¿Okay? Dice, el avión interroga con una secuencia de pares de pulsos separados 12 microsegundos. El equipo de tierra recibe esta señal, la retransmite de nuevo con un retardo de 50 microsegundos. Y luego, ¿qué es lo que hace? El sistema en el avión calcula el tiempo transcurrido desde que preguntó, le descuenta 50 microsegundos a ese tiempo. Lo divide por 2 porque la señal de ida y vuelta, lo multiplica por la velocidad de la luz, ya que consideramos que en esa distancia tan corta, pues no hay variaciones apreciables, de desviaciones apreciables de velocidad respecto a la velocidad de la luz, y con esto tiene la distancia al equipo que está en tierra. ¿Okay? Esto más o menos entonces es un poco lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Aquí tengo el equipo que está en tierra y aquí está el equipo que está en el avión. ¿Okay? Aquí arriba ustedes ven el avión y lo que sucede, pues eso ocurre esa cantidad de pulso, en este caso son señales digitales. Entonces, aquí el avión, como les decía, escoge un par de frecuencias que están en estas bandas. Por ejemplo, aquí una parte que dice frecuencia de aire a tierra y hay otras que están por fuera, que son las que dice de tierra a aire. El avión envía la señal de interrogación, aquí en azul. ¿Okay? Esta señal, una que se escoge el par de frecuencias, esas frecuencias están separadas entre sí 63 MHz. Entonces el avión envía la señal de interrogación. Ups, ya se me disparó esto. Ajá. El avión envía la señal de interrogación al DME. Manda esta señal que está acá con estos pulsos que están separados entre sí 12 microsegundos. ¿Okay? Es posible que tenga adicionalmente una separación entre otros. Como yo mando 2 pares de pulso. Así que mando un primer par de pulso y otro segundo par, pero el cual tiene una señal, digamos, con una separación, como dice aquí, aleatoria, random. Entonces, esa señal se recibe por el equipo DME en tierra y se retransmite al avión. Se retransmite igualmente, como les decía, estos pares de pulso, uno que están separados 12 microsegundos y otros 36 microsegundos. Y el avión lo que hace es que recibe, toma el tiempo y con eso determina la distancia. Aquí abajo está una secuencia en las cuales se produce, digamos, esta interpolación entre dos señales, ¿ok? Fíjense ustedes aquí, aquí aparece esta señal, aparece como pulso X y pulso Y. Aquí aparecen los pulsos X y los pulsos Y. Estos son los reflejos que manda el beacon, ¿ok? Y esta es la señal de interrogación que manda el avión, ¿ok? Entonces él manda unas señales a lo que se llama el beacon X y otra al beacon Y. Por eso que estos canales son bidireccionales. Acá. Bien, y ya por último, para cerrar esta parte, diríamos, pues, esta es una instalación solo DME. Esta no tiene BOR, es solamente DME.
Y ustedes pueden ver una cosa interesante. Aquí quedaron todavía los soportes del antiguo plano de tierra donde estaba el BOR. Es decir, que este sistema reemplazó a un BOR que estaba aquí. Estos pilotes que ustedes están acá, ¿verdad? Eran los apoyos del plano de tierra y seguramente que aquí arriba, obviamente, estaba el conjunto de antenas que formaban el arreglo. Al eliminar el BOR y sustituirlo por el DME, pues entonces quedaron estas estructuras aquí en tierra. Bueno, yo creo que más o menos con esto hemos cerrado este ciclo. Vamos a quitar esta lámina. ¿Ok? Entonces, les decía pues que el día de hoy hemos centrado nuestra atención a lo que era el control de tráfico aéreo, es decir, un poco como que lo que nosotros hemos estudiado de los sistemas de radar, que mucho ha sido, pues, digamos, para aplicaciones militares, y eso aquí nosotros tenemos una aplicación eminentemente civil, aunque también existe control de tráfico aéreo militar, ¿ok? Esto, obviamente, en frecuencias distintas y todo lo demás, pero existe control de tráfico aéreo. También para los aviones militares. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, la intención acá es hacer que estos aviones, ¿verdad?, puedan volar en forma segura, puedan despegar y aterrizar. Y esa es la función del señor que está aquí en el control de tráfico aéreo. Muchas veces, estas instalaciones, aquí arriba, además de las personas que manejan visualmente el tráfico aéreo, también en algunas ocasiones existen otros sistemas que pueden estar en otros pisos, probablemente en este que está aquí abajo, ¿okay?, que no tienen ventanas, en las cuales están ubicados, digamos, muchos de los sistemas de radar, sobre todo radares primarios y radares secundarios. La idea entonces es que estos radares, la idea es que esta sea como el sistema principal que recibe la señal. Las personas que están allí no tienen por qué distraerse con nada, por eso que las ventanas están cerradas, y solamente pasan información pertinente al vuelo a los controladores que sí están arriba en la torre. En el caso de Maiquetía, estrictamente hablando, hace algunos años, no sé cómo estará ahorita la cosa, pero evidentemente el ATC, el control de tráfico aéreo, donde está el radar primario y tal, estaba ubicado cerca de lo que denominamos hoy día la aduana, donde estaba el antiguo terminal. Y esa era una edificación cerrada, sin ventana, que familiarmente lo llamaban, allá en el aeropuerto lo llamaban la discoteca, ¿okay?, porque además tenía muy poca iluminación, era casi oscuro, para que hubiera un buen contraste de las pantallas de radar. Entonces, cuando llegaba allí, esa habitación estaba casi oscura y la única iluminación que teníamos era la de las pantallas de radar. Y las personas que estaban allí se podían comunicar con los pilotos, ¿okay?, pueden hacer control de tráfico aéreo directamente allí, pero también se comunicaban con la torre de control, que es la que tenía, digamos, más control visual. Hoy día también puede suceder eso en muchos aeropuertos, es decir, que las personas que están viendo las señales de radar en primera instancia no están aquí arriba, ¿okay?, no están en esta posición, sino más bien estos controladores que están aquí son los que tienen control visual. Pero los que tienen control a gran distancia están probablemente aquí en una habitación cerrada donde solamente tienen las pantallas de radar y con muy poca luz que pueda producir alguna confusión, alguna interferencia con esto. Bueno, yo creo que con esto ya cerramos pues este capítulo de lo que es aplicaciones de radar en el control de tráfico aéreo, y además también estamos cerrando la asignatura. Esta es la última clase de la asignatura Sistema de Radar
para la Universidad Católica Andrés Bello. Algunas clases, ustedes se han dado cuenta, han sido muy descriptivas y hemos entrado muy poco en lo que podemos denominar la parte de cálculos y eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tratado más bien de que, de que estas sesiones sean amenas, que se refieren mucho a la parte física y las deducciones de todas las ecuaciones y todas las cosas, las dejamos para que ustedes se las lean en el libro de texto, que es el libro de Skolnick, que lo hemos mencionado desde la primera clase. Nosotros nos hemos seguido mucho por el libro de Skolnick, salvo por supuesto algunas cosas particulares, como los que hablé hoy de Maiquetía. ¿Ok? Así que entonces, bueno, con esto me despido, dándole las gracias por haber asistido al curso. Hasta luego.